Las 6 de la mañana, 24 minutos, 6:24 en Cristalina Estéreo. Les comentamos que luego de que el Congreso de la República en noviembre pasado dijera sí unánimemente a eliminar la práctica nociva del matrimonio infantil en Colombia y las uniones tempranas, el presidente de la República, Gustavo Petro, sancionó la ley 2344 de 2025. Esta iniciativa de autoría de la representante por Cundinamarca, Alexandra Vázquez, y la representante por Bogotá, Jennifer Pedraza, elimina todas las formas de uniones tempranas en las cuales uno o ambos contrayentes o compañeros permanentes sean menores de 18 años. Asimismo, fortalece las políticas públicas nacionales de infancia y adolescencia mediante la creación del Programa Nacional de Proyectos de Vida para Niños, Niñas y Adolescentes. A esta hora de la mañana nos atiende muy amablemente la representante Alexandra Vázquez. Representante, tenga usted muy buenos días. Bienvenida a Cristalina Estéreo. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, celebra usted esta decisión. Amplíenos un poco la información de dónde nace precisamente la iniciativa y cómo llega a convertirse en ley. Bueno, este proyecto de ley llega a mí primero por las inquietudes que genera el saber que en Colombia aún existe el matrimonio infantil y además las organizaciones sociales. Yo creo que todos aquellos que han luchado por la niñez en Colombia, que muchas veces presentaron este proyecto de ley al Congreso, que se debatió 8 veces, pero solo hasta la 8ª se pudo aprobar de manera unánime. Creo que esa fue la iniciativa realmente del proyecto de ley. Entonces, yo siempre digo, estos proyectos se construyen con la gente y obviamente ellas son las verdaderos artífices de todo nuestro trabajo. Sí, dentro de esa historia que hay detrás de la ley, ¿conoce usted qué casos? Bueno, hay varios casos, pero mira que la cuestión es que ocurren, digamos que hay subregistros principalmente. Y pues en Colombia el año pasado más de 100 niños y niñas en el país pues estuvieron sometidos a un matrimonio según las cifras de la Superintendencia de Notariado y Registro. Entonces, pues uno a veces piensa que eso no ocurre, ¿cómo ocurre esto en Colombia? ¿En qué momento? Pero cuando tú te das cuenta, pues lo que pasa es que con este país hemos venido normalizando un problema tan grave y tan doloroso como es el matrimonio infantil y las uniones tempranas. Entonces creo que es un gran avance para los derechos de los niños y niñas en el mundo y en Colombia. Dejamos de ser el puesto número 20 de países que aún mantenían una práctica como esta y adicionalmente pues creo que somos el país número 31 en abolir el matrimonio infantil en el mundo. Entonces creo que Colombia da un gran avance también en estos derechos de niños, niñas y adolescentes y pues ya lo importante ahorita después de este proyecto es estar pendientes de las políticas públicas que hay alrededor del mismo. Sí, ¿de qué casos puntuales conocen ustedes y cuáles serían las regiones que en Colombia más sufren por este tema? Bueno, matrimonio infantil, las zonas rurales son las que más han sufrido. Yo sorprendentemente encontraba pues su merced Cevichada, Guajira, Guainía, pero muy curiosamente en Cundinamarca también han aparecido casos y registros de matrimonio infantil. Entonces creo que no es solamente un problema que muchas personas asocian a las comunidades indígenas, sino también es un problema que se da en la ruralidad en nuestro país. Entonces, pues imagínate lo complejo que puede ser en una zona rural que exista todavía una práctica como el matrimonio infantil y las uniones tempranas. Representante, ¿qué va a pasar con aquellos matrimonios que ya se realizaron y que posiblemente pues fueron hechos de manera arbitraria? ¿Hay esta ley de pronto cobija a esos menores que de pronto lo hicieron de manera obligatoria? Imagínate que dentro del proyecto, por ejemplo, a nosotros nos felicitaba la ONU porque decía
que era el primer proyecto en el mundo que no solamente tenía el componente de la eliminación del matrimonio infantil del Código Civil, sino además una política pública y una protección de derechos patrimoniales. Entonces, nosotros, digamos, dentro de todas las vueltas que dio el proyecto y los aportes que hicieron todos los congresistas que se pusieron pues la camiseta por este proyecto de ley, tiene un capítulo para pues proteger los derechos patrimoniales de los niños que se quieran separar, que estuvieron en estas uniones tempranas, que fueron obligados, que en su mayoría pues son relaciones, y aquellos que no fueron obligados son relaciones de poder. Vemos nosotros que generalmente son con hombres mucho mayores que les llevan casi 10, 15 años y que nosotros hemos normalizado este tipo de relaciones. Entonces sí hay un capítulo que se trabajó de manera muy juiciosa para proteger los derechos patrimoniales de los niños que se quieran, que en este momento se encuentren en ese tipo de relaciones y se quieran separar. Entonces creo que fue un proyecto muy, muy completo. En La Guajira se ve mucho eso y es una práctica de muchos años de antelación. ¿Esto cambiaría también esa forma de ver precisamente el matrimonio y las relaciones, obviamente en presente y futuro? Sí, yo creo que eso es lo más importante, el proyecto que tiene alrededor una política pública preventiva en relación a las comunidades y demás. Estamos hablando de derechos fundamentales como son los niños, niñas y adolescentes protegidos por la Constitución, que estamos hablando de derechos humanos y pues si bien, digamos, la cosmovisión de las culturas indígenas se rigen de alguna manera, lo importante, nosotros esperamos que a partir de estas políticas públicas preventivas, de este Programa Nacional de Proyectos de Vida, se pueda estar construyendo esta política de la mano de las comunidades indígenas para poder estar realizando este cambio de mentalidad. Creo que eso es un gran avance y pues lo que ahorita nos toca enfocarnos posterior al proyecto es que esas políticas se cumplan y pues realmente dejemos todos los mitos que hay alrededor del matrimonio infantil, las uniones tempranas. Representante, ¿cómo van a implementar o van a comenzar a implementar esta ley? ¿Van a abrir algunos canales? ¿Cómo va a ser ese ejercicio? Porque, pues, digamos, si en este momento hay adolescentes, hay niños, hay niñas que están siendo vulneradas y sienten que realmente están siendo obligadas a realizar este tipo de acciones, ¿a quién pueden acudir o cómo empezarán a implementar esta ley y a partir de cuándo? Bueno, nosotros esperamos que ya una vez sancionadas se empiecen a organizar los ministerios. Hay varios ministerios que están involucrados. La cabeza principal, por supuesto, del programa de prevención y de atención, sí, para poder tener esa eliminación, va a estar en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, obviamente con Ministerio de Salud, está Ministerio de Educación, está Planeación Nacional alrededor del mismo. Entonces, una vez ya firmada la sanción presidencial, ya se empieza la organización de estos ministerios y entidades para poder establecer la política pública y por supuesto lo más importante que es el recurso para que pueda llegar de este programa a todo el país, o sea, absolutamente todo el país. 6 de la mañana, 32 minutos. Estamos con la representante de la Cámara por Cundinamarca, Alexandra Vázquez. Permítame, voy a tocar un tema pues que no tiene nada que ver, pero me parece importante, y es que en noviembre pasado usted hizo denuncia a los elefantes blancos en el departamento de Cundinamarca. Al día de hoy, ¿qué ha pasado con esas denuncias? Bueno, hay algunos que hemos visto algunos avances, digamos que como que se pusieron pilas y hay que trabajarles. Otros siguen ahí en la espera, ¿sí?, de que alguien rescate o exista el recurso o se asignen los recursos para estos elefantes. Ahí seguimos haciendo seguimiento y pues estamos investigando algunas cositas que estaremos contando muy pronto, de manera pronta, qué hallazgos más hemos encontrado alrededor del departamento. Pues representante, muchas gracias por atendernos en esta mañana y enhorabuena lo que tiene que ver con esta ley ya sancionada por presidencia, la 2344.
Que tenga un gran día. Muchas gracias a ustedes, por supuesto, por abrir siempre el espacio y que esperamos que esta ley no se quede en papel, ya es responsabilidad tanto de nosotros como ciudadanos, de nosotros como congresistas, a estar haciéndole el seguimiento a la implementación de la política pública y la veeduría para que esto realmente llegue a las comunidades que más lo necesitan. Muchas gracias. 6 de la mañana, 33 minutos.